сынок, это я, твой отец. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en donde, en los grandes, enormes estudios Close to the Edge, con todos los libritos lindos de cine que están acá y otras cosas también. El programa de hoy es un programa que, como vieron recién el título, es el invierno de los raros, no por la película de Rodrigo, sino porque estamos en invierno y las tres películas que vamos a hablar son rarísimas, o en todo caso son expresiones de heterodoxia en el cine contemporáneo. Una es Siempre es de noche, la última película de Luis Ortega. Es un corto de 38 minutos que se presentó en el Festival de San Sebastián. Vamos a hablar de esa película en particular. Luego vamos a hablar de Cinefilia, la nueva y última película del gran y querido Raúl Perrone, El Perro, que se estrena, no todavía en Córdoba, pero como se estrena en Argentina y quizás mostrarlo un poquito por aquí permitirá que se estrene después por acá. Y por último, sí, vamos a hablar de una película para mí fundamental del cine contemporáneo, que es Hojas Secas, que es para mí uno de los grandes cineastas contemporáneos, que es Alexandre Koberitz. Lo hemos entrevistado 2 veces en el cinematógrafo, incluso sobre esta última película, pero hace unos 6, 7, 8 meses atrás, pero ahora vamos a dedicarle a la película, vamos a analizarla. La otra vez habíamos hablado con él sobre la película. Así que estos son los elementos del programa de hoy, que como digo siempre, ¿qué voy a decir ahora? Así comienza el cinematógrafo. Siempre es de noche es una película rarísima. Yo pienso que cuando uno ve películas así, o sea, me imagino, ¿no? Me acuerdo de una época cuando yo entré a La Voz del Interior, había que poner una virtud y un defecto. Pero además había que poner un argumento, ¿no? Como ¿de qué trata? ¿De qué trata Siempre es de noche? Bueno, no es tan fácil, es como cuando uno ve una película de Lynch, sobre todo ciertas películas de Lynch. Pensemos en Imperio, pensemos en Mulholland Drive o el camino de los sueños, que se llama en Argentina, o incluso Carretera Perdida, o algún momento en Twin Peaks que uno dice, ¿qué diablos está pasando aquí? Es decir, que si digo esto, son películas que trabajan sobre otro ordenamiento entre causa y efecto. Cuando pasan este tipo de cosas, uno no puede hacer un seguimiento lineal del relato, porque las secuencias, no solamente el ordenamiento de los planos, sino las escenas, tienden o son proclives a un ordenamiento completamente distinto que una orden secuencial o una relación entre alguien hace esto, pasa a lo siguiente y todo avanza hacia algún lugar. Por consiguiente, es una película que se puede leer ya no tanto por su evolución narrativa, sino por la acumulación de climas que la película presenta. Entonces es una posibilidad para ir al interior de la película. Siempre es de noche es una película que por lo menos podemos entender que se trata de un libro, de alguien que está escribiendo un libro, que está interpretado por Matías Bursaco, que en la descripción que daba en el Festival de San Sebastián decía una persona con características físicas extrañas. Bueno, es una persona que tiene una formación física distinta a partir de un problema genético. Es un escritor en la vida real. Está haciendo una película con Lee Fernando, por cierto, y son muy amigos, esto es una curiosidad, con Radu Jude. Más allá de eso, él está escribiendo este libro, una nueva novela, y aparecen 2 personajes en una situación absolutamente mafiosa. Uno de ellos es Daniel Fanego. No es la última vez que había filmado, pero sí es la última película que se ha estrenado con Fanego antes de que muriera. También está Mario Neto en esta película, lo cual indica que es una película filmada hace mucho tiempo, pero estrenada recientemente. Mario Neto
decidió dejar de vivir. Arranca con eso, entonces dicen que este libro que nos vas a mostrar nos gusta, no nos gusta, qué sé yo, parece que tiene estas características, no importa. Pero lo que permite eso es entender que lo que estamos viendo, que incluye al escritor, que en el texto o en la novela es un poeta, ese ida y vuelta es entre eso que vemos, esa escena, y lo que se ve es lo que supuestamente ha escrito este escritor. Lo que ha escrito es rarísimo. Básicamente es un poeta que está con una mujer mucho más joven, o bastante más joven, o quizás más joven que él, no lo podemos saber del todo, muy bonita, que anda con un rifle todo el tiempo, no entiendo por qué anda con un rifle, y que en un momento determinado llega a una casa, no hay exterior, es un mundo sin exterior, es un mundo imaginario, un mundo pesadillesco. Llega a la casa un personaje que es un musculoso, es decir, un forzudo, un hombre que hace pesas, con una máscara de las que usan los que trabajan para fundir hierro o ese tipo de oficios, y llega reclamando o tratando de intervenir en esa situación. Luego no sabemos si el hijo es de ese hombre, porque en algún momento algo sucede, o si ese hombre es la muerte, y si el bebé que habrá de nacer, porque la mujer queda embarazada, es un hijo de la muerte o un hijo del escritor. Como verán, es un delirio lo que estoy contando, pero es un delirio extraordinario en el sentido de cómo se conforma ese universo de representación absolutamente pesadillesco propio de una situación onírica. Una situación onírica que está hecha de una suerte de exaltación de ciertos colores, no de todos los colores, una variedad de cuerpos, donde hay una heterodoxia de formas de estar en el mundo, y una situación espacial claustrofóbica, porque no hay prácticamente mundo exterior. Lo que hay son decorados, piezas cerradas, es decir, es un mundo aparte, es un mundo estrictamente del inconsciente, es un mundo desafiante bajo el punto de vista que uno puede llegar a tener de las reglas de la física cotidiana. La película se llama Siempre es de noche. Es de Luis Ortega, que no es la primera vez que Ortega anda en esos mundos. Desde que empezó su primera película, Caja Negra, pasando por Lulú, incluso que es una película relativamente normal, que es todo el tiempo afuera, esa es una interesante característica, o la más conocida de Jockey, que también es bastante rara, probablemente la menos rara sea El Ángel, pero más allá de eso, esta película de Ortega pertenece a ese universo tan peculiar como Monobloc, como Caja Negra, como incluso The Jockey, que es un mundo que se desmarca o toma distancia de eso que llamamos realidad. Ortega, Luis Ortega, un cineasta rarísimo, por momentos inclasificable. ¿Y encontraste alguna frase para impresionar a tus amigos? El cine no puede mostrar lo que pasa, solo lo que ha pasado. ¿Quién es Goscinny? No. Godard. Jean-Luc Godard. No me gusta. Le sacó todo a Mollet. No sé, nunca vi ni leíamos lo que no leo. A mí me gusta Godard. Cinefilia es la última película de Raúl Perrone. Es una película que está más cercana al universo inicial de Perrone. Jóvenes, Ituzaingó, tres jóvenes cinéfilos, absolutamente cinéfilos. Básicamente están en un bar, dialogan sobre Nouvelle Vague, John Cassavetes, cuestiones características de los estudiantes de cine. Evidentemente están en una situación particular, uno de ellos gusta de una chica, la chica realmente es hermosa, y básicamente están en una situación de ocio. Piensan que quieren filmar, piensan qué es lo que pueden hacer, y a partir de eso la película avanza lentamente. Lentamente no porque sea lenta, simplemente va avanzando lentamente en relación a la conflictividad, si se quiere, entre esos vínculos. Pero empiezan a aparecer otros personajes. Un hombre misterioso que de pronto se acerca
a la chica como amenazante, no sabemos muy bien por qué. Aparecen otros personajes que son secundarios, que hacen lo que pueden para vivir, uno es actor y se disfraza para poder justamente obtener un dinero. Es decir, que también hay una intuición por parte de los jóvenes estudiantes, o ya pasados de estudiantes, que tienen que empezar a ejercer el cine que han estudiado, está en esa zona intermedia, de que qué va a pasar, es decir, ¿podremos vivir de esto o no? O sea que tampoco son no son pibes de clase media que están acomodados, son pibes de clase ya media baja que quieren hacer cine y no saben muy bien cómo. De hecho, hay algunas escenas que quizás remiten al propio Perrone cuando era muy joven, iba a Buenos Aires de Ituzaingó, iba por Corrientes, hay una escena que evoca esto, buscando las películas, etc. Pero hay algo que lleva a que esta película sea absolutamente singular y extraordinaria, casi diría yo, única. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué es lo que introduce? Hay dos elementos extraordinarios en la película, generalmente está en blanco y negro, de pronto aparece en color. Cuando aparece en color es con la chica, que es como si fuera una especie de reencarnación de una típica actriz de Godard o típica actriz de Truffaut. O sea, es una mujer que podría haber nacido en Francia y era una musa para los cineastas de la Nouvelle Vague. Pero no es eso. Ante semejante belleza cinematográfica, si se quiere, de pronto Perrone cada tanto introduce unos planos en primerísimos planos de los rostros de algunas personas que claramente no pertenecen al mundo del cine. Serán obreros, serán las personas que hacen los trabajos manuales menos deseables dentro del orden social y la división del trabajo, que miran a cámara, que miran fijo y quedan mirando a cámara como si hubiese allí la irrupción de algo real que está más allá del universo de la ficción y que además de alguna manera reordena el sentido de la cinefilia. Frente a esos rostros, una cinefilia encerrada, una cinefilia de evasión, una cinefilia donde solamente pasaría las cosas por el placer del cine, lo cual es muy legítimo, pues sería quizás incompleta. Habría un contrapunto, que es el placer de la cinefilia por un lado y la realidad de la cinefilia por el otro. En esa tensión, me parece a mí, es la gran intuición de la película de Perrone, que se llama Cinefilia, y que hace de la cinefilia o produce una interrogación en el corazón de la cinefilia. Es decir, es hermoso amar a John Cassavetes, es hermoso amar a Jean-Luc Godard, a François Truffaut o a quien sea. Pero hay un punto, hay una inversión dialéctica aquí, o en todo caso hay un contrapunto esencial, dinámico y diría yo necesario entre aquellos que no saben absolutamente nada de todo esto, pero que tienen un lugar en el cine. Y esto es lo que me parece que Perrone intuye y introduce esta especie de variación entre un universo de un grupo social y un universo de otro grupo social en una película que trata de friccionar esta idea de cinefilia. La película es realmente notable y parece menos, entre comillas, de lo que es. Es una película importante de Perrone, de estos últimos años. Una película que, vuelvo a insistir, la forma en la que trabaja remite bastante al Perrone inicial. Pero están esos elementos extraños que aparecen, o sea, esa irrupción de rostros que cambia la ecuación de la película. Rostros que los había filmado así en una película increíble y notable que pasó en el Doc Buenos Aires, se llamaba Escombros. Así que esto ojalá llegue a nuestra ciudad, se está estrenando en Buenos Aires, ojalá, vuelvo a insistir, se estrene en nuestra ciudad. La película se llama Cinefilia.
Esta es la tercera película de Koberice, el título es Hojas secas. El título refiere a una forma peculiar vinculada con Garrincha, el jugador de fútbol, en el cual la forma de patear o de enviar la pelota se volvía de alguna forma impredecible la curva o el destino de la pelota. Igual, él me decía, esto me lo decía el propio Koberice en la entrevista, igual que cuando cae una hoja de un árbol, ¿no? O sea, uno ve que cae, pero va para un lado, va para el otro. Es decir, que la película en alguna forma trabaja sobre lo indeterminado, por decirlo así. Y la primera decisión respecto de lo indeterminado, si lo indeterminado es aquello que no permite del todo que tengamos un acceso a las cosas directa, nítidamente, un modo de comprensión, no sé si absoluto, pero al menos global, total, tiene que ver con la forma elegida en cómo filmar. Él ya había trabajado de esta manera en una película del 2011, 12, 13, no me acuerdo bien, que es Let the Summer Never Come Again, que el verano nunca se repita, o nunca vuelva, que no se repita, o nunca más en verano. Que era una película rarísima, y una de las cosas extrañas que tenía es también como esta estaba filmada con un Sony Ericsson, es decir, que trabajaba sobre un elemento no inteligible, o en todo caso no nítido, de la imagen, que es un poco la gran exigencia de nuestro tiempo, que las imágenes tienden a tener no solamente un brillo particular, con una forma peculiar de los colores, sino que sobre todo, como esta imagen, es nítida. Es decir, que la imagen se pixela, y ese trabajo de pixelado, tanto en aquella, Let the Summer Never Come Again, como en estas hojas secas, no implique que porque están pixeladas no sea un problema, que es lo que vemos, es que se transforma de alguna manera en algo vinculado a la pintura, como si fueran acuarelas, ¿no? Uno podría pensar esta película como si lo que estuviéramos viendo son más que planos, o en todo caso planos pintados, planos hechos a acuarela. Hay una película de Hong Sang-soo que de algún modo trabaja sobre esta línea, ¿no? Pero era muy distinto de todas maneras. Sí, son dos cineastas, tanto Hong como en este caso Koberice, que tienden a no participar de una lógica de las imágenes claras y precisas. Más bien prefieren un corrimiento en este régimen de inteligibilidad y nitidez de las imágenes. Dicho esto, ¿de qué va esta película? En principio es un padre que se entera que su hija, como mi hija que está filmando detrás de cámara, un poco más chica en la película, no tanto más chica, apenas unos años, decide, porque tenía un proyecto de ir a filmar las canchitas de fútbol que están a lo largo de toda Georgia, iba a sacar fotos, era un proyecto de arte fotográfico periodístico. Pero con esa idea de fondo, con esa idea como punto de partida, avisa al padre es que se va a hacer eso, que no se preocupe, pero que no va a volver. Entonces, no se sabe muy bien, ¿a dónde está mi hija? Sería, si yo fuera el padre, ¿dónde está mi hija? Quiero saber dónde está mi hija. Y no es que están peleados tampoco, simplemente toma distancia, ¿no? Y esto es parte del misterio de la película, que se resuelve en algún momento de alguna forma u otra, y de eso no voy a decir nada. ¿Qué pasa entonces? Pasa que empieza a viajar en búsqueda de su hija. El padre sale a la búsqueda de su hija. Va con un amigo. Y a medida que van avanzando, van pasando por distintos pueblos, preguntando, ¿han visto una chica que ha filmado papá? Pero esto es una excusa para viajar por Georgia. Y claro, estamos ante vuelvo a insistir, se filma de una manera que es muy peculiar. Pero empieza a suscitarse en la película como una dimensión de una hermosura absoluta, una hermosura de otra naturaleza. Bueno, no es la duplicación de la naturaleza o la copia de la naturaleza, sino es como las acuarelas. Entonces de pronto hay momentos que Koberice filma los animales, los perros. Cuando no son los perros, los caballos. Cuando no son los caballos, los árboles. Cuando no son los árboles, los vientos. Y se vuelve
algo absolutamente hermoso, de una prestancia, de una sustancia cinematográfica que pocas veces se ve en el cine, que es rarísimo, porque la belleza aquí o la hermosura no pasa por una mímesis con lo que vemos, sino más bien por una transformación mecánica, técnica, de lo que vemos en algo distinto. En ese sentido también es una película, si se quiere, ligada a la poesía. Ligada, ¿por qué digo la poesía? Porque la poesía trabaja de alguna forma u otra, con una forma de enunciación, que trabaja sobre lo indeterminado, sobre lo incompleto, sobre lo que no admite inmediatamente una interpretación válida, sino más bien algo sinuoso, extraño, indeterminado, indecible, donde hay una experiencia, un fenómeno de experiencia del mundo, en tanto mundo que el mundo se revela como una especie de encantamiento indescifrable. Algo de esto está en la película y es absolutamente hermoso y alucinante. Pero no es solamente de animales. También hay personas, también hay niños que le preguntan, ¿no? ¿Han visto cómo ven lo del fútbol? Sucede que en Georgia empieza a haber menos canchas de fútbol, canchitas de fútbol, y eso es algo que aparece también en la película. Y hay algo más, en un momento inventa algo, inventa que hay personajes invisibles. Pero los personajes invisibles no es una cuestión solamente, obviamente debe haber gastado menos por tener personajes invisibles que escuchamos. Pero en la película los personajes invisibles son tomados como personajes invisibles, es decir, no hay una especie de, uy, qué increíble, estamos viendo personajes invisibles. Los personajes invisibles cuando están como si estuvieran visibles. Y eso es otra genialidad de la película, ¿no? Que no transforman la invisibilidad en un estatus metafísico, sino una cosa posible que en este régimen poético también es posible, porque bueno, acá hay personas invisibles y tienen diálogos y hablan, qué sé yo, y de pronto la cosa sigue. O sea, ese es el universo que él va inventando. Están las pequeñas aldeas, están las pequeñas comunidades, personas que aparecen y dialogan, preguntando justamente por dónde está. En un momento hay un personaje clave que tiene que ver con la fotógrafa que todavía no aparece, o que quizás nunca aparezca, y que va generando un cierto misterio, sobre todo hacia el final. Y luego, a medida que esto también avanza, lo que va sucediendo es que hay un añadido en la película, porque tiene esa naturaleza indecible de la imagen, ¿no? Nebulosa. Hay grandes momentos que también la imagen está pixelada, pero también la realidad, entre comillas, está pixelada porque hay niebla, ¿no? La niebla es lo más parecido al pixelado, cuando uno está y no ve, entonces la realidad parece agujereada. Bueno, eso también está en la película, pero hay algo que acompaña todo esto, ¿no? Antes de decir esto, hay cosas geniales, ¿no? Hay un momento que él filma, hay una gran escena de la primera película de Haneke, El Séptimo Continente, que filma desde el interior de un auto cuando el auto es las máquinas que limpian los autos y pasa una especie de plumero gigante con el shampoo y todo eso del auto, el jabón, lo que fuera. Bueno, acá se hace lo mismo, se filma desde adentro, claro, y con el pixelado la imagen es una maravilla. Hay momentos rarísimos, ¿no? Se ve un bosque y la cámara va hacia el bosque. Es una cosa genial la película. Hay que estar preparado, porque es una película completamente distinta de lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, quisiera decir algo más, añadir algo más, que es la música de la película. La música es de Georgi Koveritz, es el hermano de la gente que yo lo conozco bastante. La gente que lo conoce le decimos Sandro, no por el cantante, sino porque es Alexandre, pero todo el mundo le dice Sandro. Es el hermano de Sandro, es el hermano de Alexandre Koveritz. Y es un músico muy dotado, muy increíble el tipo de música, es un músico de música contemporánea y que ha compuesto gran parte de la música de la película, ha compuesto especialmente música para la película. Y eso le da a la película un timbre, un tono, es mucho más que un acompañamiento musical para orientar al espectador. Es un componente que excede a la idea de acompañar el relato. Más bien es una incrustación orgánica al relato
que funciona casi autónomamente. Es hermoso los motivos musicales. Por último, tengo que decir que el personaje principal es el mismísimo padre de Coverizze, o sea que también se puede pensar como una película familiar. Y por último, para ir cerrando, no se puede pensar esta película sin uno de los más grandes cineastas de la historia del cine, que es Giorgiano, que es el gran Otar Ghoseliani. En el inicio de las películas de Ghoseliani había siempre una suerte de voluntad pastoral, voluntad de filmar la naturaleza, la hermosura de los campos de Georgia. Y hay algo en este sentido, un ida y vuelta entre esta película de Coverizze y esas primeras películas del gran Otar Ghoseliani. Una vez yo, entre las tantas entrevistas que le hice a Alexandre o Sandro Coverizze, yo le decía de esto y él me decía, es imposible para un cineasta georgiano filmar sin que en algún lugar de su alma, sus ojos y sus oídos no esté Ghoseliani. Y en esta película está Ghoseliani. La película se llama Hojas secas, es de Alexandre Coverizze y es una de las películas del año. Se acaba de estrenar en Córdoba, no se la pierdan.